Bueno, Dios te bendiga, amados hermanos y amado amigo, familia de YouTube. Nos gozamos de poder saludarles una vez más. Espero que esté siendo bendecido por los cultos, mensajes y diferentes contenidos que estamos enviándole a ustedes a través de esta plataforma de YouTube. Tengo noticias para ustedes en este día. Llevo ya varios días hablando de trabajos que estamos haciendo tras bastidores, como nosotros decimos. Y en el día de hoy, pues, quisiera presentarles a ustedes el último proyecto que hemos estado trabajando. Y esto es en donde nos vamos en formato de audio. Para todos aquellos que saben y utilizan estos formatos, se le llaman podcast, que son una forma en la cual se envía el contenido, pero solamente por audio. Donde usted puede escucharlo aún mientras está haciendo ejercicios, mientras está limpiando la casa, mientras está trabajando en su carro o quizás mientras está sentado pensando o aún viajando en algún lado. Y queremos presentarle nuestro último proyecto que se llama y tiene por nombre Biblicus. Biblicus. Biblicus es la forma en latín para decir bíblico. En realidad eso es todo. Queríamos llamarlo bíblico, pero habían bastantes nombres en las diferentes plataformas de podcast con este nombre que decidí pues dejarlo igual, pero ponerlo en latín y es Biblicus. También para aquellos que hablan inglés, pues es Biblicus también porque es una palabra en latín. Es una plataforma en donde estaremos dándole contenido en audio. Tendremos diferentes secciones, sesiones que ustedes los pueden escuchar. Vamos a tener una sección donde solamente va a ser mi persona hablando diferentes puntos. En realidad es como si estuviéramos sacando el audio, y hasta ahora eso es lo que ha sido el audio de estos programas que nosotros damos aquí en YouTube. Tenemos que hablar, le sacamos el audio y los ponemos en este podcast para aquellos que quieren escucharlo en audio y no tener el celular para ver y todo eso. Tenemos una sección en inglés que se llama Let's Talk About It. Hasta ahora lo llevo con mi hijo mayor y con mi sobrino JJ y Misael, el cual ellos traen diferentes puntos y preguntas y las discutimos, las hablamos, todo a través de la Biblia. Y ese es en inglés, para aquellos que hablan inglés. Vamos a tener una sección de historia en donde estaremos hablando de la historia de la iglesia, la historia bíblica, la historia del pueblo de Dios, y nos volvemos en diferentes puntos de la historia y en la historia que han sido esencial para el pueblo de Dios. También vamos a tener una sección en donde me sentaré con ministros y pastores y hablaremos diferentes puntos, pero de la perspectiva de liderazgo de la iglesia y puntos que quizás pastores pudieran tener, esas conversaciones que a veces tenemos los pastores cuando nos sentamos a hablar, y yo a veces digo, wow, si alguien pudiera escuchar esto le traería mucho beneficio. Pues estaremos haciendo esto también. Alguien me dijo a mí una vez que el Gigi Ávila de sus tiempos, esa persona decía, el Gigi Ávila de mis tiempos, para mí es Pedro Hernández, mi padre. Y pues para mí fue un honor de que esta persona viera a mi padre de esa manera. Y pues decidí que mi papá tenía tantos mensajes de tantos años grabados en audio, y vamos a estar digitando esos mensajes y subiéndolo en este podcast para aquellos que les interesa escuchar aquellos mensajes viejos, como uno dice, y todas estas cosas de mi viejo pastor. Así que estaremos también poniendo esa sección. Y aún pienso sentarme a tener conversaciones con gente que no son cristianas, que no le sirven al Señor, teniendo puntos de conversaciones de la perspectiva de alguien que no le sirve al Señor. Quizás las preguntas que una persona que no le sirve al Señor y no entiende de esa perspectiva podemos hablarnos. Información, contenido tras contenido en audio para usted, y la razón por la cual le llamamos Biblicus es porque queremos que sea
algo que no traiga ninguna presión tradicional, pero que tampoco se deje llevar por la influencia moderna. Vámonos a la Biblia a ver qué dice la Biblia. Si vamos a llamarle opinión, digámosles opinión. Si es Biblia, vamos a llamarle Biblia. Así que quería compartirlo con ustedes, que llevamos trabajando con esto ya varios tiempos. ¿Dónde lo puede encontrar? Lo puede encontrar donde quiera que usted utilice para escuchar podcasts. Estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Google, estamos en decenas de plataformas de podcast. Allí usted puede encontrar lo que se llama Biblicals with Jason Hernández. Biblicals with Jason Hernández. Y ahí vamos a tener diferentes hermanos que estarán hablando. Así que hagamos un favor, vaya, búsquelo, sea por Google Podcast, sea por Spotify, sea por Apple, sea por diferentes aplicaciones que usted utilice para escuchar los podcasts. Vaya, busque este programa para que usted pueda adquirir esto. Suscríbase a los canales o al canal que usted prefiera para que usted pueda recibir toda la información que viene con eso. Yo quiero darte las gracias por siempre respaldar este canal y esperamos que esto sea de bendición. Te pido un favor, comparte este video con alguien para que corramos la voz de que estamos dando un formato nuevo. Para aquellos que hablan inglés, díganles que van a ver contenido en inglés. Para aquellos que tienen muchas preguntas, díganle. Y si usted tiene una pregunta o un punto que usted quiere que nosotros vaya a discutir, déjenlo saber. Sea en los comentarios o puede escribirnos al email de la información de este canal, a lo que sea. Vamos a sentarnos y hablar por la Biblia. Así que solamente quería unos minutitos para dejarles saber las buenas noticias. Expandimos nuestros proyectos, expandimos las cosas que queremos hacer. Los teníamos callados porque hoy en día uno le dice a otras personas, estoy pensando hacer eso, y la gente brincan y lo hacen antes que uno, y después esto, lo otro, esas lamentables pajitas que les caen a las leches. Pero he aprendido al pasar del tiempo de quedarme calladito las cosas, trabajarlas. Esto lleva ya meses trabajando, esperando que las diferentes plataformas de podcast acepten nuestra aplicación, nos pongan adentro y todo eso, que aunque funcionó bastante rápido, la preparación fue trabajosa. Queremos dar un buen sonido, una buena calidad del contenido que subimos, y eso es lo que queremos. Gracias por ser parte de nuestro canal y de nuestra familia. Espero que te conviertas no solamente parte de este canal, sino que también nos sigas a través de estos contenidos de podcast. Para, como la escuela vieja, sentarlo, ponerlo, escuchar en el carro, mientras guío, mientras esto. Queremos ser de bendición. Queremos continuar enseñando y continuar entonces promoviendo el mensaje del Señor. Así que vivo agradecido de ustedes. Vivo pensando en qué puedo más darles a ustedes, a la iglesia que pastoreamos, la iglesia del Tabernáculo, que les amamos. Si usted ve este video, compártalo con 5 de sus contactos, 5, 6 contactos, que usted le pueda coger este videito, pasarlo y dígale, escúchate esto, ahora nos puedes escuchar en diferentes formatos. Ha sido un placer, muchas gracias, Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Seguimos trabajando, seguimos haciendo la diferencia. Así que no nos vamos a detener. Dios te bendiga. Hacia adelante, el Señor.